En 1623, en medio de una noche cerrada dentro del palacio de Topkapi, en Estambul, una mujer de 48 años, conocida como Kösem Sultan, avanzaba sin hacer ruido por los pasadizos del harén imperial. Sujetaba un documento sellado con su propia insignia, una orden cuyo contenido alteraría el curso del imperio más poderoso de su tiempo. El mandato no dejaba lugar a dudas, debía ejecutarse a su propio hijo, el sultán Mustafa Perşemillah. Kösem no había alcanzado su posición por azar. 30 años antes había llegado al palacio como una esclava griega, capturada cuando aún era una adolescente de 15 años. Fue vendida por 30 monedas de oro en un mercado de Constantinopla. Sin embargo, aquella noche su valor superaba cualquier tesoro imperial, porque Kösem Sultan había comprendido el verdadero funcionamiento del harén otomano, un secreto protegido por los sultanes durante 4 siglos. El harén no era un lugar de placer ni de descanso, era un sistema político despiadado, donde mujeres esclavizadas competían brutalmente por influencia y donde, en algunos casos, las madres eliminaban a sus propios hijos para seguir con vida. Lo que sucedía tras esos muros dorados fue tan extremo que incluso los propios otomanos intentaron eliminarlo de los registros históricos. Antes de seguir, me gustaría saber desde dónde estás viendo esta historia, porque lo que viene a continuación va a destruir por completo la imagen tradicional del Imperio Otomano. Al final del video, escribe un comentario indicando desde qué país o ciudad nos acompañas. Para la mayoría de las personas, el harén imperial otomano evoca escenas sacadas del cine. Mujeres bellas recostadas en divanes cubiertos de seda, degustando uvas, danzando para el sultán y viviendo rodeadas de lujos interminables. Esa visión es una ficción absoluta, creada deliberadamente por artistas europeos del siglo XIX que jamás pisaron el harén y reforzada por el propio Imperio Otomano, que necesitaba proyectar refinamiento y dominio. La realidad era muy distinta. El harén imperial funcionaba como una cárcel elegante, sin duda, pero una de la que nadie salía con vida, a menos que el sultán lo autorizara. Este complejo se encontraba dentro del palacio de Topkapi, en Estambul. El espacio incluía más de 400 habitaciones repartidas en varios edificios unidos por corredores intrincados. En su periodo de mayor esplendor, entre los siglos XVI y XVII, albergaba simultáneamente entre 500 y 1500 mujeres. Y aquí aparece una verdad casi nunca mencionada. De ese total, quizás solo un centenar llegaba a ver al sultán cara a cara alguna vez. Y de ese grupo reducido, apenas 10 o 15 compartían una noche con él. Las demás, cientos y cientos, permanecían atrapadas en una existencia suspendida. Eran cautivas sin delito alguno, esclavas sin posibilidad real de libertad, mujeres cuya única función era estar disponibles por si el sultán, en algún momento improbable, decidía fijarse en ellas. Y casi nunca lo hacía. Para entenderlo mejor, déjame explicarte cómo operaba este sistema. Las mujeres ingresaban al harén por 3 vías principales. La primera era como tributo. Familias nobles de regiones sometidas ofrecían a sus hijas más bellas como obsequio político al sultán. Este gesto servía para sellar pactos, demostrar fidelidad y, en ocasiones, evitar una ejecución. La segunda forma era mediante la compra directa. Comerciantes especializados recorrían los mercados de esclavos del imperio en busca de jóvenes excepcionales, atractivas y si era posible, con educación. Estas mujeres eran adquiridas y luego vendidas a intermediarios del palacio. El precio solía variar entre 20 y 100 monedas de oro, según su apariencia y capacidades. La tercera vía era la captura durante conflictos armados. Tras cada conquista, los ejércitos otomanos enviaban a Estambul a las mujeres más bellas de las familias derrotadas. Esto cumplía 2 objetivos claros: premiar al sultán y humillar por completo al enemigo vencido. Kösem Sultán llegó por este último camino.
Era hija de un sacerdote ortodoxo griego de la isla de Tinos. En 1605, cuando tenía 15 años, corsarios otomanos atacaron su aldea, asesinaron a su padre y capturaron a Cosem junto a otras 40 jóvenes. Las encadenaron, las embarcaron y las llevaron hasta Estambul. En el mercado de esclavos, un agente del palacio se fijó en ella. Percibió algo fuera de lo común. No solo destacaba su belleza, sino también su mirada. En sus ojos había intensidad, inteligencia y una voluntad firme. Fue comprada por 30 monedas de oro y enviada directamente al harén imperial. A partir de ese momento, Cosem nunca volvió a ver el mundo exterior. Pasaría los siguientes 46 años encerrada entre los muros del harén. Pero, a diferencia de las otras 1.400 mujeres, Cosem se negó a desaparecer en el anonimato. Cuando una mujer ingresaba por primera vez al harén, era sometida a un proceso meticulosamente diseñado para borrar su identidad anterior. El primer paso era cambiarle el nombre. Cosem no era el nombre con el que nació, sino el que le asignaron los eunucos del palacio. Su nombre griego fue eliminado, jamás registrado y perdido para siempre. En segundo lugar, era conducida a los baños del harén, donde las eunucas la lavaban. Le retiraban toda prenda europea o regional y la vestían con atuendos tradicionales otomanos. Su cabello era arreglado según los estándares del palacio. Su antigua imagen quedaba completamente anulada. El tercer paso era asignarle un rango inicial. Todas las recién llegadas comenzaban como seminovicias, el nivel más bajo de la jerarquía. Dormían en dormitorios compartidos con entre 20 y 30 mujeres. No tenían espacios privados, ni objetos personales, ni posesiones de ningún tipo. La formación empezaba de inmediato. Aprendían turco otomano, la lengua oficial del palacio. También estudiaban etiqueta, cómo caminar, cómo hablar y cómo comportarse frente a quienes ocupaban rangos superiores. Aprendían música, bordado, caligrafía y danza. Todo esto tenía un único objetivo: ser lo suficientemente refinadas para que si algún día el sultán las veía, no las considerara vulgares o indignas. Pero los registros del palacio muestran una realidad distinta. El entrenamiento era todo menos amable, era despiadado. Las que no avanzaban al ritmo esperado recibían castigos físicos. Las que hablaban sin permiso eran encerradas en celdas oscuras durante días. Las que mostraban rebeldía o resistencia eran enviadas a trabajos forzados en la cocina del palacio o, en los casos más extremos, vendidas fuera del harén. Y había algo aún más siniestro: un sistema diseñado para mantener a todas las mujeres en competencia constante. El harén estaba organizado en una jerarquía estricta, con 9 niveles principales. En la base estaban las asemi, las novicias, cientos de ellas. Más arriba, las shagirt, aprendices que habían demostrado cierto potencial. Luego seguían las kalfa, mujeres con experiencia que supervisaban a las demás. En la cima se encontraban las haseki, favoritas del sultán, aquellas que habían pasado noches con él, y, aún más importante, que habían dado a luz a sus hijos. Pero el poder máximo no recaía en las favoritas. Ese puesto correspondía a la valide sultán, la madre del sultán, en el trono. Ella era la que controlaba todo el harén. Decidía quién podía acercarse al sultán, quién recibía favores y quién vivía, o a veces, quién moría. Y aquí es donde el sistema se volvía verdaderamente cruel, porque solo podía haber una valide sultán a la vez. Y para alcanzar esa posición, primero debía tener un hijo. Ese hijo tenía que sobrevivir la infancia en las duras condiciones del harén. Luego debía ser elegido como heredero. Finalmente, debía superar los peligros del ascenso al trono. Todo mientras otras madres hacían lo mismo, luchando por el futuro de sus propios hijos, envenenamientos, alianzas secretas, sobornos a eunucos, asesinatos silenciosos. El harén era un campo de batalla, y sus armas eran la política, el veneno y la manipulación.
Qasem Sultan comprendió esto más rápido que nadie. Cuando llegó al harén en 1605, tenía 15 años y no hablaba ni una palabra de turco. Pero lo aprendió. En 6 meses dominaba el idioma. En un año podía leer y escribir en otomano. Y lo más importante, observaba atentamente. Estudiaba cómo funcionaba el sistema. Quienes tenían verdadero poder. No siempre eran las más bellas, sino las más astutas, las que manejaban información y contaban con aliados estratégicos. Qasem se dio cuenta de que los eunucos negros, los hombres castrados que administraban el harén, eran más influyentes que muchas de las mujeres, y supo que debía ganarse su favor. En lugar de competir solo con belleza, comenzó a formar alianzas. Se hizo cercana a los eunucos, les ofrecía pequeños regalos y favores que podía costear con sus propias raciones. Aprendió sus secretos, se volvió indispensable. 3 años después de su llegada, en 1608, fue llamada a los aposentos del sultán Ahmed Pieleshoy y estaba lista. Tenía 18 años. El sultán contaba 17, apenas un año menor. Lo rodeaban cientos de consejeros, visires y generales, todos buscando manipularlo y ganar influencia. Qasem le ofreció algo diferente. No solo atractivo físico, sino conversación, inteligencia, consejos políticos. Ahmed, un joven sultán inseguro, se enamoró de su ingenio además de su belleza. En 1609 nació su primer hijo. En 1612, su segundo. Para 1717 ya había dado a luz a 5 hijos del sultán, 3 varones y 2 mujeres. Con cada hijo, su influencia crecía. En el sistema otomano, un hijo del sultán era un posible heredero, y la madre de un heredero era intocable. Pero en 1717, Ahmed murió repentinamente. Tenía solo 27 años. Qasem también tenía 27 y sus hijos eran todos menores de edad. En teoría, ella debería haber sido enviada al Palacio Viejo, donde las viudas de sultanes pasaban sus días aisladas. Debería haber desaparecido de la historia, pero no lo hizo, porque Qasem había tejido alianzas sólidas con eunucos y facciones del palacio. Cuando su hijo mayor, Murad, contaba apenas 11 años, fue proclamado sultán. Qasem se convirtió en Valide Sultán, la mujer más poderosa del imperio. Durante los siguientes 30 años, no solo gobernó el harén, sino que influyó en todo el imperio. Ahora, hablemos del lado más oscuro del harén, algo que incluso los otomanos intentaron ocultar: el Kafes, la jaula dorada. Durante siglos, el imperio tuvo políticas extremas para evitar guerras civiles. Cuando un sultán moría, sus hermanos varones eran ejecutados de inmediato, asegurando que no hubiera rivales al trono. Pero en 1603 esto cambió. En lugar de la ejecución, los hermanos del sultán eran confinados en el Kafes, una serie de habitaciones especiales dentro del palacio. Allí vivían casi totalmente aislados. No podían salir, casarse ni tener hijos. Solo esperaban. Esperaban que su hermano muriera y que tal vez ellos pudieran ascender al trono. O esperaban su propia ejecución si el sultán decidía eliminarlos para proteger su poder. Algunos príncipes permanecieron en el Kafes durante décadas, 30, 40, incluso 50 años. Hombres que entraron siendo jóvenes y salieron viejos, locos o ambas cosas a la vez. Y las madres de estos príncipes, mujeres del harén, también vivían atrapadas en un limbo. No eran viudas, no eran libres. Su existencia se limitaba a esperar que sus hijos fueran liberados o ejecutados. Qasem Sultán fue testigo de todo esto. Cuando su hijo Murad se volvió paranoico y comenzó a eliminar a sus propios hermanos uno por uno, Qasem tomó la decisión más dura de su vida. En 1723, conspiró con facciones militares para deponer a Murad y colocar en el trono a su otro hijo, Ibrahim. Pero Ibrahim llevaba años encerrado en el Kafes. Cuando lo liberaron, estaba traumatizado y parcialmente enloquecido, convencido de que lo matarían. Qasem lo persuadió para aceptar la corona. Durante los 8 años siguientes, mientras Ibrahim gobernaba cada vez más inestable,
La verdadera autoridad recaía en Kösem. Pero el poder tenía un precio, y en el harén, ese precio siempre se cobraba en sangre. Para 1751, Kösem Sultan tenía 61 años. Había dirigido el Imperio Otomano casi 4 décadas, más que cualquier sultán. Había visto subir y caer a 4 sultanes y sobrevivido a decenas de conspiraciones. Sin embargo, surgió un nuevo conflicto. Su nieto, el joven sultán Mehmed IV, tenía apenas 10 años, y su madre, Turhan Sultán, ansiaba el poder que Kösem había ejercido durante tanto tiempo. La rivalidad entre suegra y nuera se volvió despiadada. Kösem intentó reemplazar a Mehmed con otro nieto. Turhan descubrió la conspiración. En la noche del 2 de septiembre de 1751, eunucos leales a ella entraron en la cámara de Kösem. La encontraron escondida en un armario. La sacaron a la fuerza y en las mismas habitaciones donde había pasado 46 años, donde había dado a luz a 5 hijos y gobernado un imperio. Kösem Sultan fue estrangulada usando una cortina. Tenía 61 años. Su cuerpo fue envuelto en una sábana y enterrado apresuradamente, sin ceremonia, en un mausoleo junto al sultán Ahmed. Los registros oficiales del palacio lo resumen con una sola línea: Valide Sultán fallecida, causa natural. Pero todos en el harén sabían la verdad. Allí no existía la muerte natural, solo sobrevivir o ser eliminada. Tras 46 años de lucha por sobrevivir, Kösem finalmente fue eliminada. Pero su legado no terminó con su muerte. Kösem había transformado algo fundamental en el Imperio Otomano. Demostró que una mujer, incluso una ex-esclava, podía gobernar el imperio más poderoso del mundo. En los siguientes 100 años, el imperio vivió lo que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres, un periodo en el que madres, esposas y abuelas de sultanes dirigieron el imperio desde las sombras del harén. Pero para las demás mujeres del harén, cientos que nunca vieron al sultán ni tuvieron hijos, la vida era otra muy distinta. Déjame contarte sobre una de ellas. Su nombre se desconoce. En los registros se la identifica solo como esclava 284, de origen circasiano. Llegó al harén en 1640, a los 16 años. Pasó allí 47 años. Nunca vio al sultán. Nunca dio a luz. Nunca tuvo habitación propia. Dormía en dormitorios compartidos con 30 mujeres durante toda su vida. Murió en 1787, a los 63 años. La causa oficial, vejez. Pero las cartas médicas del palacio revelan otra cosa. Hablan de mujeres que dejaban de comer, que se quedaban contemplando las paredes, que perdían la voluntad de vivir. Esclava 284 fue enterrada en el cementerio de sirvientes del palacio, sin nombre en la tumba, sin familia que la llorara, sin nadie que recordara que alguna vez había existido. Esa era la realidad de la mayoría de las mujeres del harén, sin poder real ni intriga, solo cautiverio dorado y olvido. El sistema del harén imperial llegó a su fin en 1909, cuando el Imperio Otomano se derrumbó y el último sultán fue depuesto. Más de 400 mujeres que permanecían allí fueron finalmente liberadas, pero muchas no tenían a dónde regresar. Habían pasado décadas encerradas en el harén, sin familia y sin ninguna preparación para enfrentarse al mundo exterior. Algunas habían vivido allí durante 30, 40 o incluso 50 años. El nuevo gobierno turco les otorgó pequeñas pensiones y las alojó en edificios estatales. La última mujer del harén imperial murió en 1924, a los 89 años. Había ingresado al harén en 1870, a los 35 años, y pasó 54 años allí. Cuando falleció, un periodista le preguntó qué era lo que más recordaba. Su respuesta fue breve: paredes, solo recuerdo paredes. Hoy, el Palacio Topkapi funciona como museo. Cada año lo visitan millones de turistas, pasean por los patios dorados, contemplan los mosaicos y toman fotos del Bósforo. Y al llegar al harén, los guías les hablan del lujo, la belleza y la vida glamurosa de las concubinas. Pero rara vez mencionan a Kösem, estrangulada en su propia habitación. Ni el cafés,
donde los príncipes enloquecían tras décadas de confinamiento, ni a las cientos de mujeres, como la esclava 284 que vivieron y murieron sin que nadie supiera sus nombres. Porque la realidad del harén no se vende en souvenirs ni aparece en postales. Sin embargo, permanece registrada en los archivos del palacio conservados en Turquía, en las cartas de médicos y eunucos, y en los cementerios sin nombre, donde fueron enterradas cientos de mujeres. Kösem Sultan fue extraordinaria, porque logró sobrevivir, prosperar y gobernar. Pero incluso ella, al final, fue solo otra prisionera de un sistema despiadado. Un sistema que trataba a las mujeres como piezas de ajedrez, que las consumía y luego las descartaba cuando dejaban de ser útiles. Entonces, la pregunta que te planteo es esta. ¿Cuántos otros palacios famosos alrededor del mundo guardan historias igual de brutales? ¿Cuántas Kösems más, cuántas otras esclavas 284 permanecen olvidadas en archivos esperando ser recordadas? Escribe tu respuesta en los comentarios y dime desde qué país o ciudad nos estás viendo ahora mismo. Quiero descubrir hasta qué punto ha llegado la historia de una esclava griega que gobernó un imperio desde una prisión dorada. Si crees que estas historias deben ser contadas, suscríbete al canal, porque seguiremos revelando las verdades que los palacios y museos prefieren mantener ocultas.